Ok. La distribución de probabilidad uniforme es la primera distribución de probabilidad teórica que vamos a ver y que se aplica para el caso de variables aleatorias continuas. Recuerden que una variable aleatoria continua es aquella que tiene valores determinados por el azar, que son infinitos o fraccionables o divisibles infinitamente, ¿no? Por lo que calcular probabilidades significa determinar una suma de probabilidades entre los límites que me pide el ejercicio, ¿no? Ahora, entre las posibles distribuciones de probabilidad que, por ejemplo, en la distribución discreta, en las variables aleatorias discretas, vimos a la binomial, a la hipergeométrica, a la distribución multinomial, a la distribución de Poisson. Son 4 distribuciones las más utilizadas, que hay más. Ustedes han de recordar que vimos tal vez en el Minitab con ustedes, que había muchas distribuciones teóricas. En el caso de las continuas, hay 3 que son las más utilizadas. La primera es la distribución uniforme. En este caso, ustedes aquí ya tienen la función de densidad de probabilidad uniforme. Esta es la distribución de densidad de probabilidad uniforme. Díganme, ¿esta función f de x depende de x? Sí. ¿Y los demás? No, es una constante, no depende de X. Es una constante. ¿Verdad que no depende de x? Porque no hay un x acá en la función, ¿no? Aquí es 1 sobre b menos a. Y como pueden ver, b y a son los límites de la variable aleatoria. Es decir, el valor máximo que puede tener la variable aleatoria x es b y el valor mínimo que puede tener la variable aleatoria es a, ¿no? Para x, para un x dado. Entonces, de esta manera, nosotros lo que estamos diciendo es que la probabilidad de la variable aleatoria x es constante, es una constante, no depende de x, porque es una fracción de 1 sobre la diferencia de sus límites superior menos el inferior, ¿no? De tal manera de que cuando nosotros vayamos a graficar la función de distribución de probabilidad uniforme, vamos a encontrar un rectángulo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. De tal manera que es una probabilidad constante que no tiene que ver con una función especial, ¿no? Nada, solamente es una probabilidad constante. La media y la varianza, como en el caso de la distribución de Poisson, binomial, hipergeométrica, que les di cuáles son las fórmulas para calcular la media y la varianza de la variable aleatoria, en este caso continua, ¿no? Tiene que ver con estas dos expresiones de acá. Para que nosotros podamos calcular la media y la varianza de la variable aleatoria continua, debemos utilizar estas expresiones en el caso de la distribución uniforme. ¿Ok? Nosotros vimos que, bueno, en la anterior clase, que las fórmulas para calcular la media y la varianza de una variable aleatoria continua son estas, que tienen que ver con las integrales, ¿no? Pero ya en el caso de la distribución uniforme, directamente se han hallado estas dos expresiones que son la media y la varianza. ¿Está bien? La media, que es igual a la suma de los límites superior e inferior, a más b, entre 2, es un punto medio. Y la varianza, que en algún libro de estadística descriptiva vi que la mejor aproximación a la varianza de una variable cuantitativa es un doceavo del máximo menos el mínimo al cuadrado. Entonces, a esto tiene que ver la distribución uniforme. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos como gráfica? Es esto. Y les decía, ¿no? Se va a formar un rectángulo en realidad, porque nosotros podríamos tener cualquier tipo de función de densidad, digamos, una parábola, una exponencial, una logarítmica, podríamos haber tenido ese tipo de funciones. Pero en este caso, como la probabilidad es constante, entonces se crea un rectángulo, ¿no? La base
del rectángulo viene a ser los límites de la variable aleatoria x varía desde a hasta b. ¿Cuántos valores tiene x entre a y b? Infinitos valores. Yo puedo subdividir x y fraccionarlo en diferentes valores de x, ¿no? Para poder encontrar las probabilidades, ¿no? Donde la altura de este rectángulo viene a ser la probabilidad 1 sobre b menos a, ¿no? Que es lo que hemos visto ya aquí, ¿no? En la función de densidad de probabilidad uniforme, ¿no? Dice, la distribución uniforme no depende de x, por lo que se expresa como un rectángulo con una altura constante y base en función de los valores de a y b, ¿ok? ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Base por altura. Entonces, para que yo pueda calcular probabilidades, porque para hallar las probabilidades en una distribución uniforme debo hallar el área que se encuentra comprendida dentro del rectángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo los valores de A y B, que son los valores máximo y mínimo de la variable, el área total de ese rectángulo es 1. Todo el área que está pintada en celeste es 1, es decir, el área del rectángulo es 1, ¿no? Ahora, me pide calcular la probabilidad de que x varía entre a y un x dado, x1, x2, digamos, dado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que determinar el área, ¿no? Del rectángulo que comprende una base, ¿no? Desde A hasta X, ¿no? Con una altura constante, claro, ¿no? De tal manera que nosotros hallemos el área que está comprendida solamente en esa parte, ¿no? Desde A hasta X. ¿Y cómo vamos a hallar esa área? Base por altura. Ahora, no nos vamos a ir directamente a la fórmula de base por altura. Tenemos que aplicar integrales. Ustedes me dirán, ¿pero para qué una integral si directamente es base por altura, no? Es que el detalle está que es también una forma de que ustedes puedan ver de que las integrales sirven hasta en funciones tan simples como un rectángulo, ¿no? Que igual nos va a dar el resultado que es base por altura, ¿no? Y de ahí nace, ¿no? La integral. Porque la integral no sería necesaria si todas las figuras fueran cuadradas, rectángulos o circulares, ¿no? Donde las áreas están definidas. Pero ya tenemos una función un poco distinta, una logarítmica, una exponencial, una parábola, donde no puedo aplicar directamente una fórmula de área, entonces aplico las integrales, ¿no? Y sobre todo para ciertas áreas y pedazos que comprende esa área, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio. Léanlo, por favor, este ejercicio, un minutito en voz baja nomás. Para este ejercicio, ¿cuáles son los valores máximos de la variable aleatoria? Continuo. De 11.5 a 12.5. 11,5 a 12,5. Es decir, nosotros vamos a llenar, digamos, botellas, digamos, con el producto, ¿no? De refrescos, digamos. Y deberíamos llenar, según especificaciones técnicas, deberíamos llenar 12 onzas, ¿no? De producto. Pero por ciertas situaciones siempre varía, ¿no? No siempre es 12 onzas lo que se envasa. Se puede envasar desde 11,5 hasta 12,5 onzas. Ok. Supongamos que la cantidad de envasada sigue una distribución uniforme, es decir, que la probabilidad de que yo envase 11,5 o 11,6 o 11,7 o 12,01 onzas es la misma probabilidad, ¿no? Es probabilidad constante. ¿Cuál es la probabilidad de que el envase contenga menos de 11,8 onzas?
Entonces, ¿entre qué valores de X debo calcular el área? De 11,5 a 11,8. Muy bien. Entonces, los valores de la base del rectángulo van desde 11,5 hasta 11,8 y la altura viene a ser la probabilidad. ¿Cuánto vale la probabilidad constante? 1. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Sí. Ok. Entonces, si nosotros tenemos una probabilidad constante de 1, digamos, la base también tendría que ser 1, porque base por altura, 1 por 1, 1, entre el área total vale 1. Veamos. Entonces, si aquí es 11,5, que es el valor mínimo, y 12,5, que es el valor máximo, 1 sobre b menos a sale 1, ¿no? 1, está aquí. Entonces, esto significa de que la altura es 1 y la base también es 1, ¿no? Multiplicados, base por la altura, sale 1 o 100%, que es el área. Ahora me pide calcular la probabilidad del área, que corresponde desde 11,5 a 11,8. Tal como está ahí dibujado en color celeste, el área en color celeste, nosotros tenemos que calcular esa área. Si fuera base por altura, ¿cuánto sería el resultado? 0,3. 0,3, ¿no es? 11,8 menos 11,5 es 0,3 por 1, que es la altura, 0,3 nomás. Vean la integral. Ahí está la integral. Está un poquito movida. Ahí está la integral, así. No, voy a calcular la probabilidad de que X sea un valor entre 11,5 y 11,8. Entonces, la integral de 11,5 a 11,8 de una constante que es 1 sobre b menos a, por diferencial de X. Si ustedes resuelven esta integral, sale también 0,3, que es lo que deberíamos hallar, ¿no? Porque estamos hallando las probabilidades de que el área, que es base por altura, sea 0,3, ¿no? Y con la integral tendría que salir lo mismo, ¿no? Ok. ¿Se comprueba la integral? ¿Está bien? Sí, que está bien. Ok, entonces vean que ahí están las integrales para calcular las áreas de funciones, en funciones de X también, ¿no? Ahora, ¿qué me decía la siguiente pregunta? Si existe pérdida cuando la cantidad de envasada supera las 12,3 onzas, ¿qué porcentaje supone esto? ¿Qué debería hallar entonces para responder esa pregunta? El área de 12,3 a 12,5, Inge. Muy bien, que ese es el área como el área es la probabilidad y la probabilidad es un porcentaje, ¿no ve? Entonces, el porcentaje de pérdida va a ser el área que está comprendida desde 12,3 hasta 12,5. Me está diciendo que la variable varía de 11,5 a 12,5. Nunca voy a plantear este tipo de ejercicios de 12,3 a infinito, jamás. ¿Por qué? Porque X varía desde 11,5 a 12,5. Entonces, si me pide calcular el área superior o que supera el 12,3 de envasado en onzas, entonces debo hallar el área de 12,3 a 12,5. ¿Se entiende eso? Sí, Inge. Ok, entonces aquí lo que hacemos es el área con la integral desde 12,3 a 12,5, ¿no? Y sale 20%. ¿Es correcto 20%? Correcto, Inge. Sí, Entonces, Inge. ¿qué porcentaje de pérdidas se esperan las ganancias? Porque estamos envasando de más, 20%. un 20%. Es decir, de cada 100 botellas que se envasen, ¿cuántas van a tener de vacía en el envasado? 20. 20, que es el 20%, ¿no? Entonces eso hace que nosotros entremos en pérdida, dice, ¿no? Claro, porque estamos entregando de más producto. Ahora, si queremos calcular la media y la varianza, digamos, para tener una idea de esto, de lo que es la distribución uniforme, la media es A más B sobre 2. ¿Está? A más B sobre 2. Y la varianza es un doceavo de la diferencia de B menos A al cuadrado, ¿no?
Entonces yo sé que A y B son los límites de la variable. A va a valer 11,5 y B vale 12,5. Entonces, ¿cuánto saldría la media? 12. 12. 12. Entonces la media que sería igual a 12 onzas. Y la varianza, si reemplazamos en esa expresión de un doceavo de la diferencia de B menos A al cuadrado, sale 0,083 onzas cuadradas, eso es la varianza. Obteniendo la raíz cuadrada sale 0,3 onzas, que vendría a ser la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que se vaya a envasar entre qué valores. De 11,5 a 12 onzas, Inge. No, 12 onzas es la media y la desviación estándar es 0,3, redondeado. ¿Entre qué valores vamos a encontrar mayor cantidad de botellas o envases con contenido? De 11,7 a 12,3. Muy Sí, bien. exacto. ¿No ve? De 11,7 a 12,3 onzas, ¿no? Que es la media más menos la desviación estándar, ¿no? Si a 12 le resto la desviación estándar, sale 11,7. Si a 12 le sumo la desviación estándar, es 12,3 onzas. Entonces, se espera que la mayor parte de los envases que se vayan a envasar eh, tenga un contenido de 11,7 a 12,3 onzas. Entonces, pocas veces se va a observar más de 12,3 o menos de 11,7. Es lo que me están diciendo estos dos estadísticos. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, de esa manera se vienen a explicar los resultados de la media y la desviación estándar en el caso, digamos, una desviación, de una distribución de probabilidad uniforme. Ok. Vamos a hacer dos ejercicios hoy día respecto a esta distribución. Ya mañana vamos a ver la distribución normal. Lo que tengo que compartir hoy día es una tablita, y eso por favor van a tomarlo en cuenta. Se llama tabla de distribución normal. Para que podamos calcular probabilidades necesitamos la tabla de distribución normal, que es una tabla que está en los libros, en cualquier libro de estadística lo pueden encontrar, solo que yo busco una tablita que sea lo más eh, didáctica posible, ¿no? Para que se pueda manejar fácilmente y ustedes puedan hallar directamente los resultados, ¿ok? Entonces yo les voy a proporcionar, si pueden hacerlo una impresión, porque es una hojita nomás, sería bien para que no tengan ese problema de escoger y ver los valores que necesitamos, pero no es obligatorio, ¿ya? Solo una recomendación, digamos. Ok, vamos con el primer ejercicio. Lo que tengo que definir siempre son los límites de la variable y qué significa X, ¿no? Entonces, primer ejercicio, léanlo por favor en voz baja y luego vamos a ver cómo se... Bien, eh, ¿qué es X? ¿Qué es la variable aleatoria en este caso? Minutos que Tiempo está en la minutos que una persona envía. ¿No ve? Es Sí. el tiempo, y el tiempo es infinito, digamos, indivisiblemente, infinitamente divisible, quiero decir. Entonces podríamos llegar en cualquier momento, ¿no? Ahora,
si la variable X es el tiempo de llegada, ¿no?, de la casa a la oficina, ¿qué valores máximos y mínimos puede tener X? De 20 a 25. De 20 a 25 minutos. Yo puedo, entonces como en alguna ocasión se han expresado y han dicho, yo llego al aula entre 10 a 15 minutos, ¿no? Puedo llegar más de 10 o menos de 15, digamos, ¿no? Ahora, me pide calcular la probabilidad de que llegue a su oficina a 7 y 28 minutos si sale de su casa 7:05 minutos. ¿Cómo hallo esa probabilidad? Le ¿Qué sumamos los calcular? 5 minutos a los que sale a nuestros intervalos. No, no es ¿Qué necesario. calcular en minutos? El tiempo Calcular. que de 7:05 a 7:28 son 23 minutos. Ese sería nuestro límite superior para integrar. Es decir, que nosotros deberíamos, bueno, la variable X, en este caso, la variable aleatoria continua X, es el tiempo de llegada a la oficina, ¿no? X está en minutos, que es el tiempo de llegada a la oficina, y está en minutos. Entonces, a pesar de que me dice que va a salir a las 7:05 de la mañana y debería llegar a 7:28, no debo tomar en cuenta las horas, sino el tiempo en minutos que le tomaría en llegar a la oficina. En este caso, como dice nuestro compañero Jonathan, deberíamos considerar 23 minutos, ¿no? 23 minutos que vendría a ser la distancia en tiempos que hay desde 7:05 a 7:28, ¿no? Entonces, ¿entre qué límites debo integrar la función? De 20 a 23. Es decir, que nosotros tendríamos que tomar en cuenta la integral. Primero, planteamos, ¿no?, la probabilidad. Tal vez puedo hacer uso de alguna de las expresiones que están acá. Esta, por ejemplo. Esto queda, ¿no? De 20 hasta 23. ¿Entiendes por qué 23? ¿Entendieron todos? Sí, Inge, está claro. Sí, ¿está claro? Ok. ¿Los demás? Perdón, Inge, ¿por qué 20? Que la variable, mira, dice, eh, es un fenómeno aleatorio que obedece a la distribución uniforme en el intervalo de 20 a 25 minutos. El límite inferior es 20 y el máximo es 25. Está claro, Inge, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, nosotros tenemos como límite inferior el 20. Esto vamos a editar en función de los... voy a integrar de 20 a 23 minutos sobre 1. ¿Qué valores voy a anotar acá? 20 y 25. 20 y 25, muy bien. Bueno, 25 y 20 tendría que ser, ¿no? Puede haber diferencia negativa. ¿Cuánto sale esto? 0,6. 6. Seguro, ya viendo las diferencias, uno directamente ya sabe el resultado, pero si quieren, pueden hacer la prueba con la calculadora, con la integral, con la función integral, ¿no? Les doy unos minutitos y van a ver que sale el resultado, ya que eh, la base por altura, en este caso, vendría a ser 0,03 por, perdón, sería 3 por, a ver, un quinto
por 3. Entonces, en ese caso, ¿está bien así? ¿Un quinto por 3? Sí, ingeniero, así sale. Sí, sería el 0.6, 0.6. 0.6 que estábamos dando como resultado. Y si, como les dije, ustedes hacen la prueba con las integrales de la calculadora y la escriben la integral tal como está ahí en la presentación, para ver que el resultado sale 0,6 o 60%. ¿Se ha comprobado? Sí, ingeniero, sale 0,6 en la integración. Entonces, base, base es 3, porque la base va de 20 a 23, es 3, y la altura es un quinto, porque es 1 sobre 25 menos 20, que es un quinto, ¿no? Entonces, un quinto, que es la altura, por la base, que es 3, pues la diferencia entre 20 y 23, entonces sale un quinto por 3 es 0,6, es el 60%, ¿no? Y eso vendría a ser el resultado. Y ya está. ¿Hay alguna duda? Inge, una duda, si nos pidieran un tiempo exacto, la probabilidad sería cero, ¿verdad? Siempre que nos pida la probabilidad que llegue exactamente en 20 minutos, por decir algo, es cero. Siempre la integral necesita un límite inferior y superior, en ese caso sí va a dar un resultado, pero si el límite superior e inferior son iguales, entonces sale cero. En este caso no aplicaríamos eso porque dice que llega a 7 y 28 en punto. Claro, pero como la variable X es el tiempo de llegada en minutos, no es la hora de llegada, es el tiempo de llegada, o sea, cuánto tiempo le tarda en llegar a la oficina. Ahora, ¿verdad de que es como si se entendiera de que llegue exactamente 7:28 minutos, ¿no? O 7:28 en punto. Pero no deja de ser también cierto de que puede llegar 7:28 con 10 segundos, 7:28 con 5 segundos, igual sigue siendo 7:28, supongo, ¿no? Entonces, queda un poquito la duda, estoy de acuerdo, pero tendría que resolverse de esta manera. Y la pregunta no sea mejor ponerlo que llegue antes de los 28, de 7:28, Inge. También, sí, me parece que debería ser así. El detalle es que yo lo copio igual que en el que está en el libro. Y seguramente esa observación deberíamos hacer llegar, porque no puede decir que llegue en punto, ¿no? Debería ser, tal vez, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a su oficina antes de las 7:28 AM? ¿Les parece? Sí, Así Sí, yo lo voy a dejar, me parece muy buena observación. Yo también tengo que dar lugar a lo que estábamos explicando, ¿no? No puedo decir en punto, entonces en ese caso me parece que estaría mejor así la redacción. Yo lo voy a guardar así. Excelente. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 2, digamos. Denle una leída, por favor, y vamos a resolverlo. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de la variable? De 0 a 45. 0.45. ¿Qué sería X en este caso? Tiempo en segundos en el que el semáforo se pone en verde. El tiempo que tarda en el semáforo en ponerse en color verde, ¿no ve? Ok. Entonces,
los valores máximos y mínimos que puede tener la variable aleatoria sería 0 y 45. ¿Estoy bien? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, dice, un cierto semáforo permanece rojo 45 segundos cada vez, es decir, que entre 0 y 45 segundos permanece en color rojo. Usted llega al semáforo y encuentra en rojo. Mediante la función de densidad uniforme, hallar la probabilidad de que el semáforo se ponga verde en menos de 15 segundos. ¿Entre qué límites debo integrar? De 30 a 45. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que es de 0 a 15. ¿Ya? ¿Alguien más? Treinta 45, hijo. En realidad es de 30 a 45. ¿Por qué? Porque yo quiero que cambie a color verde. Entonces, para que cambie a color verde, tendría que ya pasar los 45 segundos. Pero si me dice que en menos de 15 segundos, entonces debería ser 15 segundos o menos lo que es necesario o restante para que cambie a color verde, ¿no? Suponiendo que no hay el color amarillo. Directamente de rojo se pasa a color verde, ¿no? Entonces deberíamos integrar de 30 a 45, es correcto. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok. Entonces, no puede ser de 0 a 15. En ese caso estoy calculando la probabilidad de que se mantenga rojo el semáforo al menos o a lo más 15 segundos, ¿no? Y no es la pregunta que me está haciendo. Entonces aquí va a ser 1 sobre 45 a la altura, 1 sobre 45 la altura, y la base es 15, 15, ¿no? Entonces, base por altura, en este caso vendría a ser 0,33. 33, 33. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ok, entonces, y nosotros si aplicamos la integral, ustedes van a ver que sale también ese resultado. 23,3%. Esa vendría a ser la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? Sí, Inge. ¿Hay alguna duda? Es más que todo de lectura, ¿no? Estos tipos de ejercicios. Y de ahí hacer la integral es lo más fácil, pero hay que saber entender qué me está pidiendo, ¿no? Qué límites y qué valores de X debo tomar en cuenta. Nada más. Me parece que ahí está la trampa, tal vez, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Así está correcto. Bien, entonces, esta es la distribución uniforme. Nosotros, cuando tengamos una función, y a veces en los libros, me da la función uniforme así, como tal como está aquí. Es un quinto, un tercio, un décimo. Solamente ven una constante, y no dice un décimo de X o un quinto de X. No está en función de X, entonces ahí, si no está el X, es una distribución uniforme, ya que es una constante el valor. ¿Ok? Bien, ¿Está claro, entonces Inge? con eso. Bien, gracias. Entonces, con eso ya tendríamos resuelto los ejercicios de la distribución uniforme. Entonces, lo guardamos así nomás. Solamente como introducción. Mañana tenemos que ver ejercicios y resolverlos, ¿no? Un poquito más avanzaremos. Es la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal es la distribución más importante en estadística.
es la base de muchos análisis estadísticos. ¿Está bien? Muchos, en el sentido de que para que tú puedas analizar datos estadísticos, te pide que compruebes que siguen una distribución normal tus datos, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Es decir, que tengas una distribución de datos, una distribución de valores observados, ¿no? Que sean simétricos. Ustedes se acordarán de que en la parte descriptiva, calculando una media de una serie de datos, la media se encuentra al medio cuando la distribución es simétrica, ¿no? Y ahí es cuando la media representa mejor a los datos. Y en la vida real, en la vida cotidiana que nosotros llevamos adelante, siempre trabajamos con medias y no con medianas. Es pocas veces la oportunidad en la que tenemos de escuchar una mediana, ¿no? Ah, la mediana de tu proceso es tanto. No se expresa uno así, ¿no? Sino la media de tu proceso es tanto. Entonces, para que yo pueda dar de referencia una media de un proceso, media del tiempo de fabricación, media de unidades fabricadas por hora, por día, etcétera, cualquier otra situación, entonces, para hablar de la media, la distribución por detrás debería ser simétrica, ¿no? Y la distribución simétrica, ¿no? Es posible, a pesar de que parecería que no, pero sí es posible de observar sobre todo en muestras, ¿no? Y se ha demostrado de que cuando yo tengo una suficiente cantidad de muestra de cualquier tipo de población que no sea simétrica, por ejemplo, la población no es simétrica, es asimétrica la población, pero tú extraes una muestra de esa población que es asimétrica y suponiendo una buena cantidad de observaciones, mayores a 30, podemos demostrar de que los datos que se han obtenido como muestra siguen una distribución simétrica. Y ya no le vamos a llamar distribución simétrica, no le vamos a llamar distribución normal. ¿Y por qué se llama distribución normal? Normalmente, ¿a qué hora llegas? Así es la expresión, ¿no? Normalmente, ¿a qué hora llegas? ¿Qué ustedes entienden cuando te preguntan normalmente a qué hora llegas al aula? ¿O en cuánto tiempo llegas al aula normalmente? ¿Qué están entendiendo en ese sentido? Lo más usual. Muy bien, lo más probable, ¿no? ¿A qué hora o en cuánto tiempo llegas más probablemente? Así, esa es la manera en la cual deberíamos ver, ¿no? Entonces, lo más probable es la media, porque es simétrica. Entonces, normalmente, ¿a qué hora, en cuánto tiempo llegas al aula? Yo llego normalmente en 15 minutos, estoy calculando una media. Estoy dando como resultado de esa pregunta, normalmente, una media. O normalmente, ¿cuánto cuesta este producto? Entonces, cuando no hay sobresaltos de subidas y bajadas de precios, lo normal es que cueste la botella de Coca-Cola, por decirles, 8 bolivianos, 9 bolivianos, 10 bolivianos. Pero, ¿no? Dependiendo del tamaño de envase. Pero en situaciones cuando no había la Coca-Cola por los bloqueos y no sé qué problemas podrían haber, entonces sube y eso ya no es normal, eso es anormal, ¿no? Entonces, lo normal es que tenga un precio promedio. Y esa la base, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas se basan en hechos normales, ¿no? O sea, todo se va a la producción. Yo estoy produciendo tapitas de botellas, tapacoronas. Entonces, en condiciones normales, cuando me llega el material, cuando todo está funcionando bien, los operarios están trabajando normalmente, ¿no? Normalmente yo produzco 10.000 tapacoronas por hora. Es una forma de expresarlos, ¿no? Viendo la normalidad. Y es por eso es que hace referencia a eso, ¿no? La distribución de probabilidad normal, ¿no? Hace referencia a procesos y experimentos donde existen condiciones normales y se van desarrollando las cantidades promedios que yo voy observando. Ahora, puedo calcular probabilidades. Si tus condiciones normales de fabricación son de 10.000 o en promedio 10.000 tapacoronas por día, ¿cuál sería la probabilidad de que produzcas menos de 9.000? Entonces, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que
produzca menos de 9.000. Claro, ¿por qué? Porque ya no va a haber condiciones normales, ¿no? Entonces, por alguna situación que vaya a desmerecer tu proceso, ¿no? A ralentizar tu proceso, hace de que tengas menos producción. Entonces, en ese caso, podría ser menos de 9.000 producidas en un día. Ojo, que no solamente es la media, sino también la desviación estándar, que forma parte del análisis probabilístico en la distribución normal, ¿no? Entonces, se va a notar claramente en esta función de densidad normal que está en la media, que es mu, y sigma, que es la desviación estándar, los dos parámetros que me dan pie para poder calcular probabilidades. ¿Está bien? Entonces, es por eso que la distribución normal es la más importante, digamos, entre todas las distribuciones, porque de las miles de muestras que se hayan tomado en diferentes tipos de investigaciones o estudios, la mayoría de ellas, no voy a decir qué porcentaje, pero puedo decir que la mayoría tenían distribución simétrica o distribución normal. Y además que es una condición para que tú puedas hablar de una media, ¿no? Entonces, eso hace de que nosotros le demos esa gran importancia a la distribución normal porque se presenta en muchas de las situaciones de muestreos para cualquier tipo de variable. Normalmente son continuas porque está dentro del grupo de variables continuas, ya que los tiempos o otros tipos de variables se manejan de forma continua, ¿no? Pero también, y van a ver en los ejercicios que también habla de, por ejemplo, de número de casas o cosas así que no pueden ser tal vez infinitas, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que son los ejercicios. ¿Ok? Eso sería como introducción. Esta nomás es la gráfica. Esta de acá no la vean. Esta no. Esta sí. Esta es la distribución normal. Esto le llaman campana de Gauss, porque en realidad el autor, el que ha encontrado esta función de densidad para hallar probabilidades en una distribución normal, era Gauss, ¿no? El autor. Entonces, campana de Gauss. ¿Por qué campana? Porque tiene una forma de campana. Es totalmente simétrica, entonces se parece, digamos, a una campana. Y eso es lo que hace que le den ese nombre. ¿Está bien? Tal vez algún comentario, alguna duda hasta aquí. En este caso, ingeniero, ya tendríamos que tener un análisis previo para saber lo que es la varianza y la media, ¿no? Para poder calcular. Tiene que darte como dato el ejercicio, la media y la varianza, o la media y la desviación estándar. Tiene que ser un dato del ejercicio. Si no, tendría que darte los datos sueltos, simples, sencillos, para que lo pongamos en la calculadora y calculemos de esa manera la media y la desviación estándar. Pero si no, obligatorio, casi obligatorio, a menos que sea un ejercicio de esos donde te da la media, te da algunos datos y te dice calcular la varianza. Entonces, hay ese tipo de ejercicios. Pero normalmente es así, te va a dar como dato la media y la desviación estándar. Ojo, media y desviación estándar, porque los ejercicios a veces te dice la media y la varianza, y tú estás calculando probabilidades con la media y la varianza, y eso está mal, porque no puedes calcular probabilidades con media y varianza, sino tienes el con media y desviación estándar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, lo entendí. Ok. Entonces, Jonathan, y para todos, si en el examen, y esto entra al examen porque tiene que entrar, es un ejercicio de la distribución más importante en estadística, ¿no? Si en el examen ustedes leen en el planteamiento del ejercicio de la distribución normal que les da la media y la varianza, para calcular probabilidades van a sacar la raíz cuadrada de esa varianza para que trabajen con la desviación estándar en el cálculo de probabilidades. ¿Está bien? No trabajen con la varianza, porque si introducen el valor de la varianza para calcular probabilidades en la integral o con la tabla que les voy a proporcionar hoy día, va a salir todo mal. Todos los resultados van a salir muy pequeñitos o muy grandes también, ¿no? Va a irse por un lado o por el otro lado, pero va a estar todo mal, todo mal. No podía decirles vale un punto, nada. No podía ponerles nada de nota ahí. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener un poquito de cuidado.
En un sentido de saber, ¿no? De que la distribución normal trabaja con la media y la desviación estándar, no con la varianza. ¿Ok? Con esa alerta yo pienso que ya hemos terminado, por lo menos por hoy día. Ingeniero, una Así- pregunta más. Claro, Variable continua y lo que acabamos de hacer que es distribución, ¿cómo era? uniforme. Constante, uniforme, exacto, gracias. Eh, Teníamos un área bajo la curva que era igual a 1. ¿Acá también se cumple eso? Tiene que cumplirse. El área, desde la cola de la izquierda hasta la cola de la derecha, el área total es 1, ¿no? Y siempre debe ser una condición, porque es una condición de inicio para lo que son las funciones de densidad, de probabilidad, tanto discretas o continuas, que el área o la probabilidad total sea igual a 1, ¿no? Entonces, aquí se cumple igual. Y para que se cumpla eso, se tiene esta función de densidad. Con esta función de densidad, ustedes introducen esta función de densidad en la calculadora e integran desde menos infinito a infinito, que no es en realidad lo que debemos colocar, sino valores muy pequeños y muy grandes, o desde cero, porque también la variable tal vez no puede ser en menos infinito, sino desde cero, pero sí hasta infinito, digamos 1000 o 10.000, van a comprobar que la integral sale 1. Y vamos a comprobar que la integral sale 1. Entonces, es la misma, el mismo principio, digamos, en ese sentido. ¿Ok? Está claro. Eso es para satisfacer el 100%, ¿no? Siempre se debe Muy bien. satisfacer esa condición. Sí, es una condición, una de las dos condiciones más importantes. Listo, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces mañana les voy a pedir la tablita que se hayan bajado o descargado o si pueden impreso para hacer estos cálculos, ¿ya? Ustedes me dirán, ¿la integral o la tabla? Los dos vamos a hacer. Te tienen que hacer los dos. ¿Por qué la integral y la tabla? No solo la integral, porque integral sale más rápido y más fácil. Es que hay algunos tipos de ejercicios donde sí o sí tiene que ser con la tabla. ¿Ok? Bajo esos criterios y condiciones los espero mañana. Vamos a cortar la grabación.